Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí con nuestra enseñanza Libres en Cristo. Estamos en la semana número 7 y estamos enseñando dentro de Libres en Cristo. Estamos deteniéndonos a explicar lo que es el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque en Gálatas capítulo 1, versículo 6, Gálatas 1:6, Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, que me gustaría que pudieras detenerte en estos dos conceptos. Os llamó por la gracia de Cristo y el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo está fundamentado en la gracia. Y la gracia de Dios básicamente tiene que ver con el favor de Dios. Es decir, el cielo vino hacia ti. Cuando en Marcos capítulo 1, versículo 15, creo que lo leímos en algún momento, pero no hay problema en volver allí. Básicamente quiero que nos podamos centrar y continuar con lo que dejamos el domingo pasado. Pero Marcos 1:15, desde el 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios es el evangelio de la gracia. El evangelio del reino de Dios es el evangelio de Cristo. O como dice Romanos, el evangelio del Hijo. Pablo dice a los romanos: yo fui constituido apóstol para predicar el evangelio de Dios, que habla acerca del Hijo. El evangelio está fundamentado en Jesucristo y en su obra completa. Cuando Jesús comenzó el ministerio en la tierra, él dijo, Marcos dice, predicando el evangelio del reino. Eso fue lo que predicó Jesús. Jesús vino a predicar el reino. Versículo 15, me encanta este versículo porque abre tu mente a muchas cosas que la palabra enseña. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Es decir, cuando Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado, estoy sorprendido, estoy perplejo, estoy molesto, no sé, ponga usted el adjetivo que quiera, de que hayan dejado de descansar en la gracia de Dios para abrazar un sistema falso de méritos. Yo ayer escribí en las redes sociales como un meme donde decía, si nosotros merecemos, no recuerdo exactamente la pregunta, es como que una persona dice no lo merezco y la otra persona le pregunta ¿cuándo no lo merezco? ¿Antes o después de Cristo? Y bueno, ahí lo dejé abierto para que la gente comentara, aunque solo comentó una persona, la gente pone me gusta, pero no dijo nada. Pero yo sé que la mayoría de las personas creen que no lo merecen. El problema está en la conciencia. Hoy me gustaría llegar a ese lugar. Ojalá Dios me permita llegar a ese lugar. Si no, no pasa nada, llegaremos las semanas siguientes. Pero mucho tiene que ver con la conciencia del creyente. La Biblia habla mucho de la conciencia de pecado, de culpa, y la conciencia de justicia. Y antes de Cristo, yo merecía la muerte eterna. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero después de Cristo, Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que ahora vivo en la vida natural, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Por tanto, decir que un hijo de Dios, un creyente, aquel que ha creído en Jesucristo, diga que no merece, es decir, que no cree en Jesús.
porque Jesús lo merece todo, porque Jesús lo ganó todo, porque Jesús lo pagó todo, y la Biblia dice que yo ya no estoy en mí, sino que estoy en Cristo. Por tanto, realmente yo ahora sí lo merezco todo. De hecho, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios y los corrige por esas diferencias que estaban teniendo respecto a quién era su superhéroe, si Pablo o Apolos, a quién pertenecían. Yo pertenezco a Pablo, yo pertenezco a Apolos. Pablo les dice, ¿de qué están hablando ustedes? Ustedes no me pertenecen ni a mí ni le pertenecen a Apolos. Tanto Pablo como Apolos somos siervos de Cristo. Somos colaboradores de Cristo. Y les voy a decir algo. Ustedes están peleando por tener una parte cuando realmente lo que el Evangelio te está diciendo es que todo es tuyo. Entonces, es la conciencia de culpa, la conciencia incorrecta lo que nos hace vivir mendigando, peleando, discutiendo, cuando dice la palabra que todo es nuestro. Pablo volvió a decir lo mismo a los colosenses cuando les dijo que no los engañen con vanas filosofías humanas, diciéndoles que tienen que alcanzar, que tienen que luchar por o tienen que ganar algo, porque ustedes están en Cristo y en Cristo ustedes están completos. ¡Ah, gloria a Dios! Por eso Pablo les pregunta o les afirma a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto, ¿cómo se han apartado de la verdad? ¿Cómo se han apartado del verdadero evangelio fundamentado en la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente? Yo llevo varias semanas hablando acerca del perdón de pecados. La falta de entender que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, la conciencia de culpa es la que hace que tratemos de merecer, que tratemos de lograr, que tratemos de alcanzar el favor de Dios. Tú no puedes alcanzar el favor de Dios. El favor de Dios te alcanzó. Ya lo dijo Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es tu parte? Jesús dijo, arrepiéntete y cree. Y arrepentimiento no es llorar, ni lastimarse, ni condenarse. Arrepentimiento tiene que ver con reconocer que hemos ido en la dirección correcta, que nuestra forma de pensar es incorrecta y que la forma de pensar de Jesús es la correcta. La forma de pensar de Jesús es que Dios ya te ha perdonado. La forma de pensar de Jesús es que Dios ya se ha reconciliado contigo. La forma de pensar de Jesús es que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que si tú crees en Él, tú estás en el Padre. Tú estás reconciliado con el Padre. Y Dios es tu Padre. Estoy lanzando muchos conceptos, pero estoy bombardeando tu mente para que tu mente reaccione al Evangelio. Puede ser tan bueno, José Luis, es que es tan bueno. Por eso se llama Evangelio, porque es demasiado bueno para ser posible si no lo hace Dios posible. El Evangelio es demasiado bueno para ser verdad si depende de ti. El Evangelio es demasiado bueno porque viene de Dios. Y todo lo que viene de Dios es bueno. Si usted está anotando ahí, anote esto. Nada malo viene de Dios. Y le voy a decir algo. Lo bueno tampoco es lo de Dios. Lo de Dios siempre es lo mejor. Porque a veces nos conformamos con lo bueno. Bueno, así estoy bien. Pero Dios quiere que vayas de gloria en gloria. Sea agradecido. Da gloria a Dios por lo que tienes. Qué bueno cuando tienes un buen trabajo. Pero Dios siempre tiene algo mejor para ti. Qué bueno si estás bien en tu matrimonio. Pero Dios quiere que estés cada vez mejor. Qué bueno que tus hijos vengan a la iglesia. Pero lo mejor es que ellos conozcan a Jesús, que ellos aprendan a vivir en el Espíritu Santo, que ellos amen la palabra, que aprendan a tomar decisiones con sabiduría, que en su camino no se adapten al sistema del mundo, sino que ellos sepan vivir en sabiduría de Dios. Por ejemplo,
a los chicos, a los adolescentes ya les enseñan que es normal que se rebelen contra sus padres y que prueben de todo. Y qué curioso que normalmente se supone que los educadores que están alrededor de nuestros hijos deberían fomentar las mejores prácticas en la vida y aconsejar. Yo tenía maestros que me aconsejaban que me esforzara, que dedicara el tiempo a cosas productivas, que me alejara de las cosas que me hacían daño, pero no, hoy día no. Hoy día fomentan que es bueno probar de todo, para que uno tenga la libertad y que uno pueda escoger, y que si uno no experimenta, no puede saber si es lo mejor para ellos. Esto es lo que se está fomentando hoy día a los adolescentes. Pero no es un buen consejo. Si usted aconseja eso a los chicos, usted no los ama. Me da igual si se ofende conmigo. Soy padre. Y es mejor que se lo diga así, que a lo mejor si se encuentra conmigo siendo yo el padre de mis hijos y usted diciéndole eso, a lo mejor se lo digo de otra manera. Nosotros tenemos la responsabilidad, me dirijo a pastores, me dirijo a ministros, me dirijo a padres, me dirijo a maestros, a educadores. Nosotros tenemos que ayudar a los chicos, diciéndoles que Dios les da la sabiduría para escoger. Es cierto que en la vida siempre hay caminos que escoger, pero no necesitan escoger el mal camino para aprender. Pueden escoger el mejor camino para que les vaya mejor. Dicen que los adolescentes es normal que pierdan el tiempo y se dediquen a cosas innecesarias, pero si pierden el tiempo, luego cosecharán incorrectamente. Pero si ellos dedican el tiempo productivamente, ellos tendrán una buena cosecha, y cuando lleguen a la vida adulta y no dependan de papá y de mamá, ellos van a ser autosuficientes, que al final es lo que los padres queremos. ¿Y qué tiene que ver esto con el Evangelio, José Luis? Tiene que ver todo, porque el Evangelio te da sabiduría. Cuando Jesucristo está en tu corazón, te vuelves listo, empiezas a ver la vida de forma diferente, te adelantas en las situaciones. Pero para eso tienes que tener una mente limpia, una mente libre de culpa, de condenación. La mayoría de los cristianos se pegan toda su vida pidiéndole perdón a Dios todos los días. Yo he escuchado decir, cuando ores pídele perdón a Dios hasta por lo que no sabes si has hecho bien o mal, por si acaso. Es una conciencia de culpa. Y la voy a atacar con la palabra de Dios. La voy a atacar. Miren Colosenses, nos quedamos en Colosenses la semana pasada. Y hay dos conceptos en Colosenses capítulo 2 que me gustaría volver a reforzar. Y luego vamos a ir a Hebreos, si es posible. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2. Y yo he estado hablando dos cosas. Jesucristo ha quitado el pecado de en medio. Número 1. Y número 2. Jesucristo ha vencido a tu único enemigo que se llama diablo. Y lo estoy enseñando junto porque es indivisible. Los dos conceptos son muy importantes. Dios no tiene nada contra ti. Y el diablo tampoco. Escucha. El pecado nos separaba de Dios. Jesús ha quitado de medio el pecado. Y ahora Él es quien nos conecta con el Padre. ¿Amén? Y Satanás no tiene nada contra ti. Porque por cuanto has sido perdonado y has sido declarado inocente, Él no te puede acusar de nada. Por eso 1 Juan dice, hijitos, esto os digo para que no pequéis. No me malinterprete, Dios no quiere que peques. Cuando pecas te hace daño a ti mismo. Pero, si hubierais pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo, el cual se presentó como propiciación por todos nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de las otras generaciones. ¿Qué significa? Cuando tú te equivocas, cuando tú tienes un día estúpido, Jesucristo es tu abogado. Vamos a hablar hoy. Él murió una vez y para siempre. La sangre de Jesús sigue hablando a tu favor.
Y Satanás no te puede acusar, porque la sangre es suficiente prueba de tu inocencia. Gloria a Dios. Por tanto, anota esto. Dios no tiene nada de qué condenarme. Dios no me condena. Soy 100% perdonado. 100% reconciliado. Número 1. Número 2. Satanás es mi único enemigo. El diablo es mi único enemigo. Ni siquiera la suegra es tu enemigo. Yo sé que ella lo disimula bien, pero no es tu enemigo. El diablo es tu enemigo. Solo él. Pero está tranquilo. Él ya fue vencido. Jesús lo venció. Recuerda lo que te dije el domingo pasado. Está linda la canción. Al campo enemigo yo fui, tomé lo que me robó, pero yo no fui al campo enemigo. Escúchame, yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Dios nos dio vida. Fue Jesús el que fue al campo enemigo y tomó lo que me robó. La Biblia dice que Él bajó a lo más profundo y arrebató el imperio de la muerte al que lo tenía, al diablo. Amén. No tienes que pelear contra el diablo. Necesitas estar firme en la fe. Y tú nunca vas a estar firme en la fe si tus ojos no están puestos en Jesús. Pablo, en lo que le está diciendo a los Gálatas, si se dejan engañar, si empiezan a enfocarse en las cosas buenas que tú puedes hacer para que Dios te acepte, como dice la palabra, van a caer de la gracia. ¿Qué significa? Van a dejar de caminar descansando en la obra de Cristo. Y escúcheme, fuera de Cristo no eres tan bueno. Fuera de Cristo hay cosas que te superan. Pero en Cristo ningún arma forjada contra ti prosperará. En Cristo eres más que vencedor. En Cristo eres cabeza y no cola. Estás encima y no debajo. Prestarás a las naciones y no pedirás prestado. En Cristo, bendito eres en tu entrada y bendito en tu salida. Bendito en la ciudad y bendito en el campo. En Cristo, bendito es tu matrimonio, benditos son tus hijos, benditos tus negocios, benditas tus finanzas. Porque en Cristo Jesús tú estás bendecido con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. En Cristo estás bendecido. En Cristo vas a ir de gloria en gloria. Aleluya. No te alejes de Cristo. No dejes de mirar a Jesús. Porque fue Jesús quien venció. Jesús es tu victoria. El verdadero evangelio es la gracia de Cristo. Él lo hizo. Escúchame. Él lo hizo y tú lo tienes. Él lo pagó y tú lo disfrutas. Él lo sufrió y tú lo celebras. Por tanto, ¿lo merezco? Sí. ¿Merezco estar sano? Sí. ¿Merezco ser prosperado? Sí. ¿Merezco que se restaure mi matrimonio? Sí. ¿Merezco que mis hijos caminen en sabiduría y tomen decisiones correctas? Sí. ¿Merezco que mis hijos venzan cada etapa de su vida con logros y que les vaya bien? Sí. ¿Merezco que todo lo que yo toque prospere? Sí. Sí. Yo sé que hubo un eslogan político que decía Yes we can. Sí, nosotros podemos. Pero es todo lo puedo en Cristo. Hay dos tendencias cristianas que me preocupan mucho, porque hace sufrir a la gente. Número 1, el cristiano que piensa que cada día puede perder su salvación y que
que vive tratando de obtener un poquito, un gramito de amor del Señor. Como gusano vengo a ti, Señor. Cansado del camino, sediento de ti. Y cada día es como un nuevo comienzo, cada día, tratando de ganar la misericordia de Dios y de... Parece que le quiere dar lástima a Dios, ¿no? Por la conciencia de culpa, no por otra cosa. Y es como si nunca hubiesen alcanzado la gracia de Dios. Como si nunca hubiesen gustado o conocido la redención. Y luego está el otro extremo de, tú lo puedes. Tú eres más que vencedor. Emprende. y es el ámbito de los coach cristianos. Y me preocupan las dos vertientes porque en ninguna de las dos está Cristo. Y en las dos vas a fracasar. Porque en la una tratas de alcanzar a Dios como si Dios estuviera lejos. Y en la otra vives como si no necesitaras a Cristo. El Evangelio es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de la gracia. El Evangelio del perdón de tus pecados. Miren, 1 Corintios. No leí Colosenses, perdón. Versículo 13, 14 y 15. Lo voy a leer solo porque ya lo expliqué y nos vamos a ir a 1 Corintios, ¿sí? Colosenses 1:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, con Él, perdonándoos todos los pecados, en griego, en arameo, en latín, en inglés, da igual, todo eso es todos. Aleluya. Dios ha perdonado todos tus pecados. Es un buen momento para ponerte contento. Es un buen momento para celebrar. Dios ha perdonado todos mis pecados. No hay ninguna condición. Os dio vida juntamente con Él, juntamente con Cristo, perdonando todos los pecados. Punto. Amén. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió triunfando sobre ellos en la cruz. Hay una versión que dice que Dios los redujo a nada. Cero poder. Es decir, número uno, la sentencia que había contra ti está clavada en la cruz. Por tanto, tú eres hoy inocente, pero no porque se perdieron los papeles. No, pastor, se extravió la sentencia y ya no me pueden condenar por un tema burocrático. No. Había una sentencia contra ti y contra mí. En esa sentencia decía así en grande, culpable. Pero Jesús tomó mi lugar y Jesús tomó tu lugar. La sentencia no dejó de ejecutarse. La sentencia se ejecutó sobre la persona de Jesucristo. Por eso amo a Jesús. Por eso amo a Jesús. Por eso descanso en Él. Confío en Él. La sentencia ha sido ejecutada en la cruz del Calvario. Dice, clavándola en la cruz. Pero el versículo 15 dice, la sentencia está ejecutada, por tanto Dios ya no tiene nada contra ti, versículo 14. Versículo 15, si Dios no tiene nada contra ti, el acusador menos. ¿No? Jesús redujo a cero la acusación. El diablo ya no te puede acusar. Y si el diablo ya no te puede acusar, mi querido, mi querida, escúcheme algo. ¿Por qué te acusas tú? Si Dios te ha perdonado, ¿por qué tú tienes que estar señalando tus errores? Si nadie dice que tú lo haces todo bien, yo tampoco.
Pero Dios te ha perdonado. Dios ha perdonado todos tus pecados. Y eso es lo que te tiene que importar. Pastor, ¿y qué hago cuando me equivoco? Levántese, hermano. ¿Se te equivocaste? Ok, levántate. Límpiate las rodillas del polvo de la tierra. Sigue caminando. Estás aprendiendo, campeón. Cuando mis hijos estaban aprendiendo a caminar y ellos se caían, obviamente veíamos, la mamá y yo veíamos que nos hacían daño. No nos poníamos, ay, el nene, la nena se cayeron, pobrecito. No, le decíamos, vamos campeón, vamos campeona. Levántate, tú puedes. Y mis hijos se levantaban y seguían corriendo. ¿Qué estábamos haciendo? Desarrollando en ellos no una conciencia de lástima, ay, pobrecito de mí. No, levántate. Te caíste, ya está, no pasa nada. Te hiciste daño, no, papi. Levántate y sigue caminando. ¿Qué le va a hacer si te equivocaste? ¿Te va a estar condenando 8 años porque te equivocaste? No estoy diciendo que no pasa nada. No, estoy diciendo que ya te caíste, ¿qué va a hacer? Levántate. La sangre sigue hablando a tu favor. Sí, pero el diablo me acusará, pastor. Abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo. Tienes las pruebas de inocencia. La sangre de Cristo habla a tu favor. Amén. Bueno, ahora sí que entra bien Corintios. 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios 1, 18. ¿Lo encontró? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El Evangelio, cuando lo escucha alguien que no cree en Jesús, no tiene sentido. No tiene sentido porque el mundo está fundamentado en no te puedes equivocar. Si te equivocas eres un fracasado. No hay una segunda oportunidad para los que se equivocan. Tienes que pagar por tu culpa. Y siempre te están señalando a ti. Nunca, 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 nunca el sistema de este mundo estará conforme. Yo no hablo en contra de la ambición. Está bueno ser ambicioso y querer superarte a ti mismo, pero lo que estoy en contra es de la culpa, de la condenación. Y el Evangelio rompe con la culpa. Para el que no cree, para el que rechaza el mensaje de la cruz, lo que yo estoy diciendo es una locura. Pero quiero dirigirme a ti ahora, al que cree. Escúchame, yo cuando empiezo a predicar, hago como Jesús. Jesús predicaba a todos, pero hay un momento del mensaje que se dirige solo al que cree. Y ahora me dirijo solo al que cree. Lo siento, solo al que cree. La palabra de la cruz es el poder de Dios para el que cree. Aleluya. Es el poder de Dios. Mira, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Porque ellos mataron a Jesús. Y para los gentiles, una locura. ¿Por qué? Porque los gentiles ven que no lo ven lógico. ¿Sí? Bueno, igual lo puedes estudiar más, es más profundo, ¿no? Porque para el judío es un tema de la ley, un enfrentamiento con la ley. Para el gentil específicamente habla de los griegos, habla de la lógica, el razonamiento. Es decir, la palabra de la cruz es un golpe frontal contra la ley, contra los legalistas, y un golpe frontal contra los humanistas. Así que es otro mensaje. Pero versículo 24, más para los llamados, así judíos como para griegos,
¿Lo ves? Da igual, el Evangelio es para todos. Para todo el que cree en Jesús. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dame un poco de agua, por favor. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Me encanta. Cristo es poder y sabiduría. No es ilógico. Escuchen, yo siempre digo que el Evangelio es un Evangelio inteligente. ¿Quién dijo que el Evangelio es para los tontos? Yo he escuchado, a mí me han dicho que el Evangelio es para los que tienen la mente, una mente, ¿cómo me dijeron? fue muy divertido. Para los que tienen una mente débil. Sin embargo, le había regalado un Evangelio de Juan y me estaba preguntando por el versículo 1 de Juan. Entonces yo le dije, bueno, si el Evangelio es para la gente con mente débil, tú que tienes una mente más fuerte que yo, gracias, una mente más fuerte que yo, podrás leerlo, entenderlo, porque tú tienes una mente muy fuerte. Sin embargo, era incapaz de entender el versículo 1. No, el Evangelio es para todos, para judíos y para griegos, pero es tropiezo para los que tratan de adaptar el Evangelio a su forma de pensar. No. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete y cree. Sí, arrepiéntete vas a tener que renunciar a tu forma de pensar basada en tus argumentos y vas a tener que abrazar los argumentos de Dios. El argumento de Dios es Cristo. El argumento de Dios es que tus pecados han sido perdonados. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, por cuanto lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No voy a entrar mucho en esto, pero básicamente quiero dejar un concepto. El Evangelio no tiene nada que ver ni con tu inteligencia ni con tu fuerza. El Evangelio tiene que ver única y exclusivamente con el poder de Dios. Amén. Versículo 30. Mas por Él, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y aquí es cuando viene el versículo que hablé. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Ven? Yo les estuve hablando a ustedes en estos días diciéndoles, yo vengo a enseñarles, a predicarles el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero conseguir es que tu fe no esté basada en mis argumentos, sino que esté fundamentada en la obra de Jesús. Porque si tú descansas en Jesucristo, tú vas a caminar en el poder de Dios. Por eso Pablo dice, no es para los débiles, en verdad todos somos débiles en comparación con el Evangelio. Pero escúchame, si tú abrazas el Evangelio, tú vas a caminar en el poder de Dios. Porque Dios reunió todas las cosas en Cristo. Y en Cristo tú recibes sabiduría, tú recibes santificación, tú recibes justificación y tú recibes justificación. Hebreos capítulo 1, versículo 1.
El Evangelio no puede ser entendido si no miras a Jesús. Por eso Hebreos capítulo 12 dice, tú no puedes caminar la carrera que tienes por delante si no pones tus ojos en Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. Si tú te miras a ti, verás que tú pecas y yo peco. Todos cometemos errores. Pero si tú pones los ojos en Jesús, vas a correr tu carrera con victoria. Amén. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. Dios ahora, en los postreros tiempos, nos ha hablado por el Hijo. Escúchame, todo lo que Dios te está diciendo es a través del Hijo. Vuelvo a decir lo mismo, cualquier mensaje, llevo toda la serie diciéndolo, cualquier mensaje que no venga por medio del Hijo, no es de Dios. Cualquier profeta que hable y te dé un mensaje que no descanse en Jesús, no es de Dios. Muchas personas les gusta seguir a los profetas. Creo en el don del profeta. Pero el profeta debe traer siempre un mensaje fundamentado en Jesucristo. Es así. Todo aquel que te hable de ti y no te lleve a Cristo, no es el Evangelio. No deberías recibirlo. Da igual que diga, así dice el Señor. Da igual que grite o que sea muy elocuente sus palabras. Dios, en los postreros tiempos, nos ha hablado a través del Hijo. Escuche, dice, nos ha hablado, no nos va a hablar. Nos ha hablado, es decir, el mensaje de Dios es firme. El que tiene al Hijo tiene la vida. Ese es el mensaje de Dios. Aleluya. No hay otro mensaje, escúcheme. No hay otro mensaje. El mensaje no va a cambiar. Dios nos ha hablado, tiempo pasado. No nos va a hablar, nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Y qué nos ha hablado por medio del Hijo? Primera de Juan 5, lo dije el otro día. Este es el testimonio de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, porque en el Hijo está la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar del perdón de pecados. Voy a tratar de decirle algunos versículos y continuaremos la semana que viene. Hebreos capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más
me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que da por viejo, lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Mire el versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Perdón, me adelanté este versículo. En el nuevo pacto, basado en mejores promesas, un mejor pacto, habla del perdón de pecados y habla que nunca más se acordará tus pecados. Capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un mejor pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Versículo 24. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Oh, gloria a Dios. Mire, lo voy a dejar aquí. Voy a seguir la siguiente semana. Si usted estudia el libro de los Hebreos, obviamente el escritor de Hebreo trata de mostrarle a los judíos el evangelio de Cristo usando la ley de Moisés hasta llegar a Cristo, para demostrarles que la ley apuntaba a Cristo y que Cristo es el cumplimiento. Escuche, los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios en el Antiguo Testamento ofrecían los sacerdotes sacrificios continuamente por los pecados del pueblo, y el sumo sacerdote entraba una sola vez al año con el sacrificio realizado en el lugar santo, entraba en el lugar santísimo una sola vez y entraba, cuidado, con el pago por sus pecados y por los pecados del pueblo. Escuche, Dios entregó al Hijo y el Hijo se presentó una sola vez por los pecados de todos. No por sus pecados, porque Él nunca pecó. Él entró una vez y para siempre. Y la sangre de Cristo habló a nuestro favor una vez y para siempre. Aleluya. Quiero decirte esto. Voy a seguir enseñando la semana que viene. Pero estamos recibiendo peticiones de oración, estamos recibiendo testimonios y algunos de ustedes nos están pidiendo que oremos. Yo voy a declarar sanidad sobre tu vida, pero necesito que abraces esto en esta mañana. Dios ha perdonado todos tus pecados. Por eso mereces ser sano. Dios te ha perdonado. Dios te ha aceptado. Dios te ha recibido. Dios no tiene nada contra ti.
Y Dios te lo ha regalado todo por medio de Jesús. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice que Él se presentó. Él cargó sobre sí mismo, sobre su cuerpo, todos nuestros pecados, para que estemos muertos al pecado y vivos para la justicia, y que por cuya herida fuimos nosotros curados. Así que, si miras a Jesús, te sanas. Yo voy a ponerme de acuerdo contigo. Voy a orar por los enfermos. Le voy a hablar salud divina sobre tu vida. Así que yo solamente te pido algo. Ponte de acuerdo conmigo. Creo en Jesús. Todos mis pecados han sido perdonados. Yo no hice nada para merecerlo. Jesús lo llevó por mí. Mira a Jesús. Mira a Jesús. No miras a nadie más. No te mires a ti. Ya tienes el diagnóstico médico. Ahora tienes el diagnóstico de Jesús. Por la llaga de Jesús fuimos curados. Así que, en el nombre de Jesús, la palabra dice que por su llaga fuiste curado. Yo declaro salud divina sobre tu cuerpo y ordeno que todo lo que no promueva vida y salud en tu cuerpo se vaya, sea disuelto, sea desarraigado y se vaya. Toda célula que no promueva vida y salud desaparece de tu cuerpo. Todo lo que haya en tu sangre que no promueva vida y salud se va de tu cuerpo. Todo hueso roto se sana. Todo órgano que esté dañado se sana. Tu sangre queda limpia en el nombre de Jesús. Yo declaro salud divina sobre todo tu cuerpo en el nombre de Jesús. Creo en esto. Recíbelo. Recíbelo. Recíbelo ahora. Celebra. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por tu sanidad. Porque por la llaga de Jesús fuimos curados. No va a suceder. Ya sucedió. Alaba a Dios por tu sanidad. Una vez un hermano le estaba ministrando. Un ministro estaba enseñando la palabra. Y le pusieron una persona que no podía caminar en los escalones de la plataforma para que orara por ella. Y el hermano estaba orando por ella. Y esta hermana oraba: Señor, por favor, sáname. Señor, por favor, sáname. Y este ministro la paró y le dijo: para. ¿Qué estás haciendo? No tienes que mendigar sanidad a Dios. Ven conmigo, ven a la palabra. Y la llevó a Isaías 53. Lee aquí. Y por cuya herida fuimos curados. Fuimos. Es pasado, presente o futuro. Y la hermana le dijo: es pasado. Entonces, ¿qué está diciendo? Por cuya herida fuimos curados. Ya fuiste curada según la palabra de Dios. ¿Sí o no? Sí. ¿Lo puedes ver? Sí, ahora lo veo. Fui curada. Y entonces le dijo: vamos a orar. Y cuando oraron, la hermana ya no pedía: Señor, por favor, sáname. Sino que la hermana levantó sus manos y dijo: gracias, Señor. Gracias porque tú me has sanado. Gracias porque tú me has sanado. Gracias porque tú me has sanado. Y la hermana de repente experimentó sanidad en su cuerpo. Pero ella no empezó a darle gracias porque lo sintió sano. Ella empezó a alabar a Dios porque vio en la palabra que por la llaga de Jesús fuimos curados. Y en la medida que ella empezó a alabar a Dios: gracias Dios, gracias porque he sido curado, gracias porque he sido sanado, gracias porque todo está bien. Esta hermana se empezó a levantar y empezó a correr en la sala. ¡Gloria a Dios! Creo que es momento de que empecemos a creer la palabra antes de ver las cosas. Amén. Empieza a alabar a Dios. ¿Sientes algún dolor en tu cuerpo? Alaba a Dios por tu sanidad. Pero te voy a decir, la fe en Dios, la fe en Jesús funciona igual en todas las direcciones.
estás teniendo un problema familiar, alaba a Dios, dándole gracias a Dios porque en Cristo Jesús son benditas todas las familias de la tierra. Busca una promesa de Dios, una sola promesa de Dios. Créela en tu corazón. Y empieza a darle gracias a Dios, porque esa promesa se hace real en tu vida. ¡Aleluya! Yo lo creo en la palabra, y le doy gracias a Dios, porque en mi vida se hace real. Así que los huesos se colocan, los músculos se sanan. ¡Aleluya! La sangre es limpia, tu corazón late al ritmo de la vida. ¡Gloria a Dios! Todo problema de hueso se va. Todo problema de sangre se va. Todo problema en el cerebro se va. Tu sistema neuronal funciona perfectamente. Gloria a Dios. Y haz lo mismo con tus finanzas, con tu familia, con tus hijos. Yo te dije esto. Yo no estoy haciendo esta serie para darte un curso teológico. Te pido perdón porque sé que a veces estoy siguiendo una línea y me voy a otro lugar. Pero te pido perdón si tus apuntes no te gustan, pero te doy gloria a Dios. Porque mi interés con esta serie no es que tú tengas unos apuntes preciosos. Mi meta con esta serie es que vivas en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Hay un enfado de fe. Y tienes que odiar que no se manifieste en tu vida lo que tu Señor Jesús ha pagado por ti. Enfádate. Pero no te enfades con el pastor, no te enfades con el hermano, no te enfades contigo. Enfádate con la circunstancia. Enfréntala en el nombre de Jesús. Como pastor, toma la palabra. Créela en tu corazón. Y dale gracias a Dios porque se manifiesta en tu vida. Si lo mereces. Yo te respondo la pregunta. ¿Jesús es tu Señor? Lo mereces. ¿No has recibido a Jesús en tu corazón? Recíbelo ya. Pon tus comentarios, pon tus contactos. Si quieres recibir a Jesús, ponte en contacto conmigo a través de mensaje privado. Yo voy a enseñarte cómo recibir a Jesús. Ya eres hijo de Dios. Vive en la victoria con la que Cristo te ha hecho libre. Amén. Bueno, espero tus testimonios, espero tus comentarios. Te pido que vuelvas a escuchar la enseñanza. Vamos a compartirla en el Facebook de la iglesia, en la página Iglesia Nuevo Comienzo. Y te animo a compartirla en tus redes sociales para que tú puedas llegar a todos tus contactos, que Jesús llegue a otros contactos. Es lo que queremos, que Jesús llegue a todos los corazones. Si todos compartimos el mensaje, Jesús va a poder llegar al corazón de todos aquellos que tenemos en nuestras redes sociales. Comparte este video. También lo vas a tener disponible en nuestra página de YouTube. También lo vas a tener disponible en iVoox, en audio. Y vamos a usar todos los medios que podamos para que Jesucristo sea predicado, ¿sí? Te saludamos, te damos las gracias por estar con nosotros y te esperamos el próximo domingo, como siempre a las 12 de la mañana en directo. Te amamos. Estás bendecido.